Mi esposa consiguió una promoción, y también una fila de amantes. No sabía que el ascenso incluía beneficios sexuales ilimitados, pero mira tú qué moderna la empresa. Yo, como buen idiota, la apoyé, la motivé y hasta planché su ropa para sus reuniones importantes. Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Me llamo Efraín. Sí, con F de felpudo, porque eso fue exactamente lo que fui durante años. Un esposo modelo, de esos que cocinan los domingos, hacen el súper sin quejarse y hasta lavan la ropa interior de su santa esposa con delicadeza, como si fuera de oro. ¿Y para qué? Para acabar como el imbécil al que le ponen los cuernos en su propia cama mientras él trabaja horas extras para pagar la hipoteca. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte. Todo comenzó cuando mi querida esposa, Araceli, consiguió esa dichosa promoción. Y mira, no me malinterpretes, al principio estaba orgulloso. Muy orgulloso. Que si mi esposa ahora es jefa de área, que si mira cómo ha crecido profesionalmente, bla bla bla. Lo gritaba a los cuatro vientos como si su éxito fuera mío también. Pero no sabía que esa promoción venía con un paquete sorpresa, una nueva personalidad, nuevos amigos y claro, nuevos amantes. Llevábamos 8 años casados, y aunque no era un matrimonio perfecto, porque, seamos honestos, ¿quién vive en una telenovela? Yo pensaba que éramos estables. Teníamos una casa bonita en una zona tranquila, 2 perros que tratábamos como hijos y planes de irnos a Cancún en diciembre. Lo que no sabía era que mientras yo buscaba vuelos con descuento, Araceli andaba buscando otra cosa, y no precisamente boletos de avión. Araceli empezó a cambiar sutilmente. Nada drástico al principio, pero ya sabes, esas pequeñas cosas que uno nota pero finge que no importan. Como cuando empezó a ir al gym todos los días, de la nada, o cuando se compró ropa interior nueva porque la otra ya estaba viejita. Yo, inocente, aplaudía sus esfuerzos. ¡Qué idiota! Y luego estaban sus nuevas amistades. Es que ahora con mi nuevo puesto tengo que socializar más, decía. Claro, socializar. Llegaba tarde a casa, olía distinto, y cuando le preguntaba con quién estaba, soltaba nombres que yo no reconocía. Que si una tal Samara, que si un tal Ismael. Puras invenciones, porque más tarde descubrí que esos nombres eran de empleados que ni existían en la empresa. Pero bueno, en ese momento yo aún me creía la historia. Hubo una noche en particular que jamás se me va a olvidar. Yo había cocinado su platillo favorito, unas enchiladas suizas que me tomaron más de 2 horas preparar, y ella llegó a las 11 de la noche diciendo que se le había hecho tarde por una reunión de estrategia. Llegó maquillada, perfumada y con el cabello arreglado como si viniera de una sesión de fotos, no de una oficina. Se metió a bañar y tiró la ropa directo al cesto, sin dejar que yo la tocara. Y ahí me di cuenta, algo olía mal, y no era solo su perfume. A partir de esa noche, empecé a notar todo con otros ojos. Cada reunión, cada mensaje de trabajo, cada me voy con mis amigas, ya no me sonaban igual. Y no porque me haya vuelto paranoico, sino porque los detalles no cuadraban. Como cuando dijo que iba a un bar con sus amigas y subió una historia en Instagram, sola, en un lugar que no era un bar. O cuando se le olvidaba su cargador y el celular milagrosamente se apagaba justo cuando salía. La gota que colmó el vaso fue el cambio de actitud. Empezó a tratarme con desdén, como si yo fuera un estorbo. Me hablaba con fastidio, me evitaba físicamente, y cada vez que intentaba tener una conversación seria, me lanzaba la frase estrella de todos los infieles: estás exagerando. Ah, claro. El típico te estás imaginando cosas. Pero yo no me imaginaba nada. No era mi cabeza jugándome bromas. Era la realidad, esa que apesta y arde cuando te das cuenta de que estás durmiendo con una desconocida. En ese momento no sabía exactamente qué pasaba, pero lo sentía en los huesos, algo andaba podrido. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. Lo que Araceli no sabía era que yo, el que ella creía un tonto enamorado, estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. Porque si me iba a hundir, ella se venía conmigo. Antes de todo este teatro de traición, de reuniones falsas y perfumes de trabajo, Araceli era otra. O al menos eso creí. Supongo que uno se enamora de la versión que le venden y no de la que realmente existe. Porque si me hubieran dicho hace años que esa mujer que me abrazaba cada mañana y me decía te amo iba a terminar clavándome un cuchillo por la espalda, figurativa y casi literalmente, yo habría jurado que estaban locos. Pero no. Los locos eran los que no veían lo obvio. Cuando la conocí, Araceli era todo risas, metas y miradas dulces. Trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa mediana, y siempre me decía que soñaba con ser jefa, tener su propio equipo, ser una perra empoderada, como le encantaba decir. Me parecía admirable. A mí no me molestaba que ella ganara más o escalara más rápido. Nunca fui de esos hombres inseguros que tiemblan si su mujer brilla. Pero claro, uno espera que si vas a brillar, no sea mientras le apagas la luz al otro, ¿no? Yo trabajaba como ingeniero en una planta de producción, con horarios de locos y turnos rotativos. A veces regresaba a casa destruido, pero me alegraba verla. Ella era mi lugar seguro. O eso pensé. Al principio, la relación era equilibrada. Ambos trabajábamos duro, compartíamos gastos, hacíamos viajes sencillos, veíamos series juntos y hasta teníamos un calendario de viernes de pareja donde hacíamos cosas nuevas cada semana. Fuimos felices, o por lo menos vivimos convencidos de que lo éramos. Pero claro, la felicidad también puede ser una ilusión perfectamente decorada. Con el paso del tiempo, noté ciertas grietas. Pequeñas, como cuando se reía del doble sentido de su jefe en lugar de incomodarse, o cuando me decía que no fuera a su oficina porque todo estaba hecho un desastre y no quería que me llevara una mala impresión. ¿Impresión de qué? ¿De ella o del tipo que se escondía debajo del escritorio? Un día, por accidente, y digo accidente entre comillas, vi una notificación en su pantalla que decía gracias por anoche, fue increíble. No tenía nombre. Solo eso. Ella dijo que era una compañera que se refería a una presentación de PowerPoint. Sí, claro. Tremenda presentación le habrán dado, porque Araceli se puso roja como tomate y le temblaba el pulso.
Yo, con la estúpida fe que me caracterizaba en ese entonces, lo dejé pasar. Después vinieron los viajes de capacitación. Según ella, la empresa estaba invirtiendo en su desarrollo profesional y por eso tenía que ir a cursos en otras ciudades. Y yo, el marido del año, le ayudaba a empacar, le daba dinero extra por si necesitaba algo y me quedaba cuidando a los perros. Y sí, ahora que lo pienso, cuidaba también la casa, mientras ella cuidaba otras cosas en habitaciones de hotel. Las señales estaban ahí, pero uno se acostumbra a lo cómodo. No quieres creer que la persona que duerme a tu lado todas las noches sea capaz de una infidelidad, de una traición tan sucia. Porque, vamos, ¿quién quiere aceptar que está compartiendo su vida con una mentirosa? Preferimos creer que estamos cansados, estresados, paranoicos. Todo menos aceptar la verdad. Pero lo que realmente me empezó a abrir los ojos fue su repentino interés en proteger su celular como si guardara los secretos del Pentágono. Antes, lo dejaba por ahí tirado. Ahora, vivía con él en la mano, bajo la almohada, en el baño, en la cocina. Y si por alguna razón sonaba y yo lo miraba, ya estaba a la defensiva. ¿Por qué estás viendo mis cosas? ¿No confías en mí? Qué feo que seas tan controlador. Ah, claro, el problema era yo. ¿Cómo no? También estaban las llamadas misteriosas. Una vez, mientras estaba en la cocina, la escuché en el balcón diciendo cosas como no puedo hablar ahora y te dije que no marques a esta hora. Me acerqué sin hacer ruido, pero cuando me vio, fingió que hablaba con su mamá. Solo que su mamá estaba de viaje. Y sin señal. Comenzó a vestirse diferente. Más provocadora, más atrevida. Al principio pensé que lo hacía por mí, pero luego noté que esos atuendos nunca los usaba conmigo. Se los ponía para la oficina. Claro, porque todos sabemos que ir a una junta en minifalda y tacones de 15 centímetros es lo más profesional del mundo. Y luego vino el detalle que terminó de sembrar la duda, un perfume nuevo. Uno caro, de esos que ni siquiera sabía que existían. Cuando le pregunté, me dijo que era un regalo de cumpleaños atrasado de una compañera. Pero su cumpleaños había sido hacía 3 meses, y yo no recordaba que ninguna de sus compañeras tuviera tanto dinero. Todo empezaba a hacer ruido. Y no el ruido sutil del viento entre los árboles. No, era el estruendo de una verdad golpeando la puerta con un mazo. Pero aún así, no tenía pruebas. Y yo no iba a lanzarme al vacío sin estar completamente seguro. Así que decidí hacer lo que cualquier hombre herido, pero aún con algo de dignidad, haría: observar, esperar y preparar la trampa. Porque si me iba a convertir en detective, lo haría a lo grande. Y si resultaba que me estaba traicionando, que se preparara. Porque yo no era un santo. Pero tampoco era un imbécil. Si algo me enseñó trabajar años en mantenimiento industrial, es que las fallas siempre dan señales antes de explotar. Y Araceli ya venía dando chispazos hacía rato. Así que decidí armarme de paciencia, sangre fría y, por supuesto, un plan. Porque si la verdad iba a destrozarme, que al menos lo hiciera con estilo. Primero, instalé en la casa una cámara falsa. No grababa nada, pero la coloqué en la sala, bien visible, como quien dice, aquí se ve todo. Ella se rió, dijo que parecía paranoia, pero no se opuso. Era una distracción. Mientras tanto, lo que ella no sabía era que había puesto un pequeño dispositivo de rastreo en su llavero. Nada caro. Comprado en línea, con envío discreto. Y listo para darme respuestas. No pasó ni una semana antes de que las cosas comenzaran a oler peor que pescado en el desierto. Un jueves, me dijo que tenía que quedarse a trabajar hasta tarde porque estaban cerrando un informe mensual complicadísimo. Según ella, saldría a las 10 de la noche, muerta de cansancio. A mí ya me daba risa interna. Porque mientras ella mentía con esos ojos de novela, yo tenía el mapa de su ubicación en tiempo real, y no estaba en la oficina. Estaba en un hotel. Uno discreto, de esos que no aparecen en TripAdvisor. Y para acabarla, fue 2 veces esa misma semana. No reaccioné. No aún. Lo siguiente fue confirmar con quién. No quería nombres vagos. Quería cara, identidad y, si se podía, historial criminal. Así que hice lo que un hombre dolido pero aún funcional hace, contraté un investigador privado. Me costó un ojo de la cara, pero fue la mejor inversión que hice desde que compré mi primer carro. El tipo era un mago. En 3 días me entregó fotos. Y no cualquier foto, imágenes HD de mi esposa saliendo del hotel con un tipo que parecía sacado de una película de narcos. Elegante, con una barba perfectamente recortada y una sonrisa de esas que te dicen soy basura con estilo. Se llamaba Mauro. Mauro Godínez. Jefe de operaciones de la empresa donde trabajaba Araceli. Casado. 2 hijos. La esposa, según el detective, ni enterada. ¿Y qué hacía mi dulce Araceli con semejante personaje? Bueno, en las fotos se tomaban de la mano, se besaban en el auto, reían como adolescentes. Y lo peor no era eso. Lo peor fue que en una de las imágenes, ella llevaba un vestido que yo mismo le había regalado para nuestro aniversario. El descaro en su máxima expresión. Ya con pruebas en mano, empecé a armar la siguiente fase, la venganza. Porque si algo me dolía más que la traición, era que me creyeran estúpido. Y si ella pensaba que yo iba a llorar en posición fetal, se equivocó de hombre. La primera parte fue sencilla, fingí que no sabía nada. Me volví más cariñoso, más atento. Le cocinaba, la consentía, le daba espacio para sus capacitaciones. Ella, encantada, pensaba que me tenía comiendo de su mano. Incluso empezó a dejar su celular un poco más descuidado, como si ya no sintiera la necesidad de esconder nada. Pobrecita. Un día, mientras se duchaba, lo tomé. Sabía su contraseña, porque claro, el nivel de confianza, mía, no de ella, era tan alto que jamás había cambiado el código. Entré. Revisé todo. Chats con Mauro llenos de promesas, fotos, videos. Incluso tenían planeado un viaje a Cancún con la excusa de un congreso anual. Yo ya no sabía si reír o vomitar. Pero no reaccioné. Cerré todo, dejé el celular en su lugar y seguí con mi papel de esposo perfecto.
Porque cuando uno quiere que la caída duela, tiene que asegurarse de que el otro esté en la cima. Pasaron 2 semanas. 2 largas semanas en las que actué como si nada. Pero por dentro, yo era un horno prendido a todo lo que da. Entonces llegó el día. El congreso a Cancún. 3 días. Ella se fue feliz, con su maleta llena de ropa sexy y mentiras. Me abrazó fuerte, me dijo te voy a extrañar, y hasta me dejó un post-it con un corazón en la nevera. ¡Qué ternura! Lo que no sabía era que mientras ella aterrizaba en la playa con su amante, yo ya había puesto en marcha la ejecución final. Porque si me iba a hundir, iba a arrastrar con estilo. Y con público. Araceli llegó a Cancún un viernes por la mañana. Yo ya tenía todo medido, milimetrado. Lo que ella no sabía era que no solo había revisado su celular, sino que también cloné su agenda de correos y notificaciones. Así que tenía acceso a absolutamente todo, reservas, mensajes, vuelos, hasta los correos románticos que se mandaban desde cuentas personales creyéndose más discretos que espías de película. El plan era simple. Destruirla desde dentro. Hacer que todo lo que creyó controlar se le viniera encima, con interés y sin anestesia. Mientras ella se instalaba en el hotel de lujo con Mauro, habitación suite, jacuzzi, vista al mar, lo típico de los infieles con presupuesto, yo ya había enviado un paquete express a la esposa de Mauro. Dentro, fotos, copias de los chats, registros de llamadas y una nota que decía simplemente, pensé que tenías derecho a saber con quién comparte la cama tu esposo cuando dice que va de viaje de negocios. Ate, un hombre que también fue engañado. Cruel, tal vez. ¿Merecido? Más que un premio al mérito. Pero eso no fue todo. Porque no basta con romper una pareja. Yo quería espectáculo. Así que también le mandé un correo al departamento de recursos humanos de la empresa donde ambos trabajaban, adjuntando pruebas de la relación amorosa no autorizada entre superior y subordinada. ¿El resultado? Investigaciones internas, violaciones a códigos de ética laboral y una bomba de tiempo a punto de estallar. Mientras tanto, en casa, yo no me quedé quieto. Preparé todo para el acto final. Saqué todas sus cosas del closet, sus libros, sus cremas carísimas, sus tacones favoritos, todo en cajas. Las puse en la sala, bien ordenadas, con un cartel que decía, recoge tu basura cuando regreses. Pero el toque maestro fue el video. Sí, porque todo esto lo grabé. No solo mis palabras, no solo mis pruebas. Hice un video completo, narrando mi historia, mostrando las evidencias, las fotos, los mensajes, mi rostro desencajado al enterarme, mi transformación de hombre destruido a estratega frío. Y lo subí a una cuenta anónima de TikTok con el título, ¿qué harías si descubrieras que tu esposa te engaña con su jefe? En menos de 24 horas ya tenía 50.000 vistas. En 3 días, pasó el 500.000. La gente pedía más. Y yo, encantado, publiqué la segunda parte. Y la tercera. Cada una con más pruebas, más detalles, más drama. Se volvió viral. En los comentarios, muchos me apoyaban. Otros decían que era demasiado. Pero todos estaban enganchados. Araceli no sabía nada. Ella seguía en su fantasía tropical, tomando margaritas en la playa, sacándose selfies con Mauro, publicando frases tipo, a veces hay que perderse para encontrarse. Sí, cómo no. El golpe final llegó cuando regresó a casa. Abrió la puerta y se encontró con su vida empacada en cajas, un silencio ensordecedor, y la nota final que le dejé sobre la mesa del comedor. No grites, no llores, no finjas que no entiendes. Te di todo. Tiempo, confianza, amor. Y tú me pagaste con traición. Ahora sí puedes irte a vivir tu aventura con Mauro, si es que su esposa no lo dejó primero y si su empresa no lo despide antes. Buena suerte con eso. PD, el mundo ya conoce tu historia. Spoiler, no te están dejando muy bien parada. Esa noche, no supe si regresó al hotel o se fue a llorar con alguna amiga. Lo que sí supe fue que el lunes siguiente no fue a trabajar. Y que Mauro tampoco. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo último que supe de ella fue un correo desesperado donde me pedía que quitara los videos, que esto estaba arruinando su vida, que no merecía ese nivel de exposición. Ah, ¿no lo merecías? Interesante. Porque yo tampoco merecía que me pusieras los cuernos con tu jefe, en mi propia cama, mientras fingías amarme. Así que le respondí con una sola frase. Hubieras pensado en eso antes de traicionar a quien te dio todo sin pedir nada. Y silencié su contacto para siempre. Pero esto no termina aquí. La historia sigue. Porque el destino, a veces, se burla con retraso. Y aún tenía una última carta bajo la manga. Después de su súplica por correo, Araceli desapareció del mapa por unas semanas. No actualizó sus redes, no regresó al trabajo, y según un contacto dentro de la empresa, Mauro fue suspendido indefinidamente mientras investigaban su conducta. Traducción, lo pusieron de patitas en la calle sin hacerlo oficial, para evitar demandas. Y ella, pues, renunció. Sin más. Por motivos personales. La bomba que lancé arrasó con sus 2 carreras. Porque sí, jugaban a ser discretos, pero olvidaron algo esencial, cuando alguien lo pierde todo, ya no tiene nada que cuidar. Y yo, en vez de quedarme lamiendo heridas, decidí reconstruirme. Hice terapia, retomé mi rutina de ejercicios, me reencontré con amigos que había dejado de ver por estar demasiado ocupado salvando un matrimonio en llamas. Incluso empecé un canal de YouTube anónimo donde contaba mi historia como si fuera ficción. Otro éxito. Gente comentando, opinando, compartiendo sus propias experiencias. Se volvió una especie de club de apoyo de traicionados anónimos. Pero justo cuando pensaba que ya nada me sorprendería, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Maritza. Me dijo que era la exesposa de Mauro, la misma a quien le envié el paquete con las pruebas. Quería agradecerme. Me contó que al principio no quiso creerlo, que pensaba que era una broma cruel. Pero cuando vio los mensajes, las fotos, todo, supo que no había duda. Me quitaste la venda de los ojos, escribió. Y aunque dolió, me liberaste. Intercambiamos algunos mensajes. Nada fuera de lugar.
Pero noté que había algo más. Ella también quería desahogarse. Así que accedí a llamarla. Y la conversación fluyó como si nos conociéramos de años. Risas, frustraciones, coincidencias. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo impensable. Una idea que en cualquier otro contexto parecería demente, pero que en nuestro caso, era perfecta. Le propuse hacer un podcast juntos. Los Engañados, se llamaría. Un espacio donde ambos contaríamos nuestras versiones, invitaríamos a otros a compartir sus historias, analizaríamos patrones de traición, daríamos consejos desde la experiencia, y por qué no, nos reiríamos un poco de nuestro propio drama. Ella aceptó. Y el primer episodio fue un éxito. Gente enganchada, reproducciones por miles, comentarios diciendo que nuestra química era única. Que había algo poderoso en dos personas rotas que decidieron reconstruirse en voz alta. Y ahí, entre grabación y grabación, entre confesiones y carcajadas, surgió algo más. Algo que no buscábamos, pero que se fue dando. Nos empezamos a gustar. No fue inmediato. No fue impulsivo. Fue lento, consciente, maduro. Lo opuesto a lo que vivimos antes. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pero justo cuando pensaba que mi historia ya tenía un final digno, llegó el último acto. Araceli volvió a aparecer. No como víctima, sino como amenaza. Resulta que, al ver que mis videos se hicieron virales y que el podcast con Maritza tenía éxito, decidió demandarme por difamación y daño moral. ¿La ironía? Ella, la misma que destruyó mi matrimonio, ahora quería dinero por haberse quedado sin reputación. Como si eso no fuera consecuencia de sus propias acciones. Pero lo que no sabía es que todo lo que publiqué estaba respaldado con pruebas. Cada mensaje, cada foto, cada palabra estaba documentada. Además, jamás mencioné su nombre real ni el de Mauro en los videos. Mi abogado se encargó de todo. Y como era de esperarse, la demanda fue desestimada por falta de fundamentos. Solo fue otro intento desesperado de recuperar algo de poder. Y mientras tanto, el podcast crecía. Maritza y yo nos hicimos pareja oficial, pero mantuvimos nuestras identidades protegidas. Solo los más atentos sabían quiénes éramos. Y eso nos daba libertad para hablar sin censura. Hoy puedo decir, sin temblor en la voz, que me vengué. No solo de Araceli, sino del dolor, de la inseguridad, de esa sensación de haber sido usado y tirado. Y aunque no planeé enamorarme de la exesposa del amante de mi exmujer, así es la vida. Irónica. Pero también, a veces, poética. ¿El destino? Ese cabrón tiene más sentido del humor que todos nosotros juntos. Pero, aún no has escuchado el acto final. Porque como todo buen drama, falta el epílogo. Y ese, créeme, lo vas a querer leer. Pensé que la historia ya había encontrado su cierre. La demanda de Araceli fue desestimada, Mauro estaba desaparecido del radar profesional, Maritza y yo estábamos sanando juntos, y el podcast seguía creciendo como la espuma. Todo parecía, en paz. Hasta que una noche, recibí un correo. No uno de esos correos llenos de odio o insultos de randoms del internet. No. Este era diferente. Era de Mauro. Sí, él. El muy imbécil tuvo el descaro de escribirme como si fuéramos colegas que tuvieron una desavenencia profesional. Decía que quería cerrar el capítulo entre nosotros, que necesitaba pedir disculpas de hombre a hombre y que, si era posible, le interesaba grabar un episodio en el podcast para contar su versión. ¿Te imaginas? El tipo que arruinó mi vida, queriendo capitalizar mi plataforma para limpiar su imagen. Me reí. No con burla, sino con ese tipo de carcajada que nace del asombro absoluto. Hasta dónde puede llegar el cinismo humano. Pero no respondí de inmediato. Dejé que la idea reposara. Y luego, lo vi con claridad. Si él quería protagonismo, lo iba a tener. Pero no como él lo imaginaba. Le respondí que sí. Que me parecía una gran idea, que la audiencia amaría escuchar su versión. Le propuse grabar en persona, en un estudio neutral, con cámaras encendidas. Le dije que sería un espacio libre de juicios, solo una conversación sincera. Aceptó encantado. Maritza, al enterarse, casi rompe su taza de café contra la pared. Me dijo que estaba loco, que era jugar con fuego. Pero le prometí que tenía todo bajo control. Que no era una trampa, al menos no una ilegal. El día de la grabación, Mauro llegó puntual. Bien vestido, con un aire de falsa humildad. Estrechó mi mano como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido 2 matrimonios. Nos sentamos, micrófonos listos, cámaras rodando. Y empezó a hablar. Durante 20 minutos, vomitó excusas, que estaba confundido, que el amor no se elige, que Araceli lo sedujo en un momento vulnerable. Que su matrimonio con Maritza ya no funcionaba y que lo nuestro solo aceleró lo inevitable. Bla, bla, bla. Yo asentía, lo dejaba hablar. Porque el verdadero golpe venía después. Cuando terminó su monólogo, le dije que ahora me tocaba a mí. Y con voz serena, comencé a desmontar cada una de sus mentiras con pruebas. Mensajes con fechas que contradecían sus versiones. Videos de cámaras de seguridad del edificio donde se veían juntos semanas antes de que supuestamente descubriera sus sentimientos. Y luego, el plato fuerte, un audio filtrado donde él se burlaba de Araceli, diciendo que solo la estaba usando para ascender profesionalmente. Su cara cambió de color. Primero rojo, luego blanco. Intentó interrumpirme, pero el moderador, sí, había uno neutral para evitar pleitos, le pidió que esperara su turno. Cuando terminé, le hice una última pregunta frente a todos. Mauro, ¿de verdad crees que alguien va a comprar tu versión después de todo esto? No respondió. El episodio fue publicado una semana después. Le advertimos que lo subiríamos completo, sin edición, como él aceptó en el contrato que firmó antes de grabar. Se volvió viral en menos de 24 horas. Los comentarios no se hicieron esperar. Lo llamaron de todo menos santo. Hasta su propia familia le dio la espalda públicamente. Su reputación ya no solo estaba manchada, estaba hecha cenizas. Y ahí lo dejé.
sin responder más correos, sin más encuentros. Solo un recuerdo borroso en el basurero digital del internet. Ahora, Maritza y yo seguimos con el podcast, que se convirtió en un referente en temas de relaciones tóxicas, infidelidades y reconstrucción emocional. Tenemos patrocinadores, invitamos a terapeutas, contamos historias de oyentes, y sí, también nos reímos del drama. Porque si no te ríes, te hundes. Y Araceli, bueno, según supe, intentó rehacer su vida en otro estado. Pero lo último que supe es que alguien filtró su identidad real en un grupo de esposas engañadas. Karma digital, lo llaman. Yo. Estoy bien. Más que bien. Porque no solo sobreviví a una traición, la convertí en contenido, en justicia poética, en un propósito. Y aunque nunca planeé vengarme de esta forma, resultó ser la venganza más dulce y pública que uno puede imaginar. Así que si estás leyendo esto, y sientes que tu mundo se vino abajo por culpa de una traición, recuerda, la caída es solo el primer acto. Lo importante es cómo decides escribir el segundo. Y si puedes, que el tercero sea tan épico como el mío. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que me excedí al exponerlo públicamente o se lo tenía más que merecido? ¿Mi venganza fue proporcional o fue demasiado lejos? Júzgame sin miedo en los comentarios. Estoy listo para escuchar tu veredicto. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.